A nuestro invitado de hoy le dicen Neumann, Newman e incluso Neumann. A algunos le dicen el premio y hoy le decimos poeta, entre muchas otras cosas. Está con nosotros Andrés Neumann, Newman. Andrés. Andrés. Poeta, ensayista, novelista. Curioso. Argentino, español, mexicano. Extranjero. Extranjero. Gracias por estar aquí, Andrés. Sabes que te quiero mucho y que me encanta que estés de pasada por México, que es un país que aparte de tú quieres mucho, ¿no? Sí. En ese sentido la extranjería queda relativizada cada vez que vengo a México. La verdad es que junto con Argentina son mis dos patrias latinoamericanas y no solo me siento cómodo, sino que tengo tantos amigos en México que me cuesta irme siempre de aquí. Soy muy feliz en este país. La gente que nos está viendo, que te está escuchando, pensará que tienes un acento argentino, pero cuando llegas a Argentina te dicen que ya tu acento también está un poco tergiversado por todos los países. Linda palabra, tergiversar. Sí, me ocurre que en mi infancia mi familia se exilió a España y yo hice la escuela en los dos países. Entonces adquirí una cierta capacidad de hablar ibérico o argentino, según lo desee, pero también por accidente. Entonces me pasa que a veces estoy como ejerciendo un dialecto y se me cruza el otro. Y me pasa que cuando estoy en Buenos Aires los taxistas me preguntan ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos? Las primeras 48 horas es el momento crítico. Y después me mimetizo con el entorno. Y a veces pienso, no, esos 2 días en realidad son los más justos. Porque yo tampoco sé de dónde soy, ¿no? Pero tu acento predominante sí es el argentino. Depende. En casa, tú sabes qué me ha ocurrido. De estar hablando con mi padre si hemos viajado, por ejemplo, de Madrid a Buenos Aires. Hablamos de un tema, nos tratamos de tú. Hace casi 30 años que vivo en España. ¿Y luego de vos? Y aterrizamos, salimos a Ezeiza, empezamos a vocearnos y ni cuenta nos damos. ¡Qué maravilla! Somos como un dial de una radio que va cambiando poco a poco. Con el tiempo, con la paciencia. A ver, hace, ¿qué será? Un par de años cuando te conocí, no sé si un par o 3 años, que hicimos una plática con Juan Gabriel Vázquez y tú, y Andrés es premio Alfaguara por la novela El viajero del siglo. y Juan Y Juan Vázquez. Gabriel por El ruido de las cosas al caer, que es una novela estupenda. Y me acuerdo mucho de una anécdota que me contó Andrés que decía, el premio Alfaguara es muy raro porque claro que es un reconocimiento, claro que te llevan por todo el mundo y se convierte en micción imposible porque no te da tiempo ni de ir al baño a hacer pipí y de pronto te conviertes no en Andrés sino en el premio. Oiga, le decían la gente de prensa, oiga, el premio no querrá ir al baño, el premio quiere ir a comer, el premio... ¿Cómo fue ese proceso, esa etapa de ser el premio, no Andrés? En realidad, queja ninguna porque todo el mundo se presenta voluntariamente un premio y solo faltaría el esnobismo de presentarse un premio, ganarlo y luego quejarse. Es el colmo de la hipocresía, ¿no? Pero sí que es verdad que te pone en una situación extraña cualquier gira en cualquier ámbito porque ejerces públicamente de aquello que no puedes practicar en la intimidad. Digamos, te presentas como escritor ante el mundo durante meses y sin embargo no tienes tiempo de escribir. Claro. Y entonces yo utilizaba el baño como pretexto, lugar de recogimiento espiritual y escritorio accidental. ¿Mingitorio o escritorio? No, escritorio, Okay. Porque muchas veces pensaban que el premio se había descompuesto del estómago y no, es que yo estaba tratando de escribir una libreta, entonces me quedaba a lo mejor 1 hora en el baño y tenían que cancelar una de las entrevistas. Entonces ya se convirtió como en un rumor. De pronto, bueno, Neumann tiene algunos problemas estomacales de cierta consideración. Y así me escribí el libro de viaje, de crónicas, Cómo viajar sin ver, que fue escrito en aviones y baños. No sé qué relación hay entre esos dos ámbitos, pero ya la encontraremos. o no sabemos. ¿Será un libro escatológico? La escatología es muy importante, porque la escatología, como sabes, es la ciencia que estudia el cuerpo, lo fisiológico y también la muerte. Y al fin y al cabo, entonces, la escatología tiene que ver con la ciencia de investigar por qué estamos aquí, por qué somos mortales. Yo diría que toda la literatura es escatológica porque tiene un cierto grado de relación con el cuerpo que no está en la escritura, y es una reflexión sobre el tiempo que te queda. Hace poco entrevisté, he estado entrevistando a escritores, tú sabes, desde hace mucho tiempo, pero para un proyecto específico, y la pregunta obligada era,
a varios escritores cómo vives el proceso de escribir. Y me decía Antonio Ortuño, que es un estupendo escritor mexicano, decía, yo ya estoy hasta el gorro de que los escritores me digan que el proceso de escribir es como tener un cáncer de colon. Porque no, o sea, porque mucha gente le dice es que no sufro y lloro y no puedo dormir. En tu caso, ¿cómo es el proceso de escribir? Puede ser igual. Pensé que me ibas a preguntar en mi caso cómo era lo de dormir, pero no. Bien. O lo del colon, lo que tú quieras. Lo del colon, bueno, gradualmente preocupante como en cualquier otra vida. Pero no, estoy bastante de acuerdo con Antonio, que por cierto recomiendo mucho su obra en general y su último libro, ¿no? La vaga ambición. Muy bueno. Último libro de cuentos. Un escritor que siempre me ha interesado mucho. No, entiendo la idea de Antonio, porque hay una cierta pose que tiene que ver con, toma, te entrego mi sufrimiento, ¿no? Lo he cuidado para ti, ¿no? Hay algo de pose de mártir. Creo que la literatura, el arte en general, sí tiene que ver con el dolor, pero tiene más que ver con hacer algo útil con el dolor que con producirlo. Claro. Ya que sufrimos, ¿qué hacemos con eso? Pero no es que en el proceso de artesanía con ese dolor uno sufra más. Yo creo que al contrario, yo creo que es un modo nítido de enfrentarse al dolor y hacer algo bello con él. Creo que la belleza tiene que ver con poder transformar la pérdida en aprendizaje, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver con la escritura. Procede de una ausencia, de una pérdida, y es crear presencia en la ausencia. Y hablando de pérdidas y de enfermedad, tú también tienes experiencia en eso, como persona, independientemente de como escritor. Sí, por desgracia creo que es una experiencia muy universal, pero sí, entre otras pérdidas, la más importante quizás haya sido la de mi madre. Ella era muy joven y sí, murió de un cáncer de pulmón muy, muy joven, y por lo tanto, digamos, la reflexión sobre qué es el cuidado del ser querido enfermo fue algo que apareció pronto en la vida de mi familia. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Hablar Solos, que es un libro bellísimo, y después también tenemos que hablar de esto, Vivir de oído. No nos va a alcanzar el tiempo, Carlos. Vamos a corte y regresamos ya rápido. Estamos en Caldo de Cultivo. Uno de los libros que más me gustan de Andrés Neumann es Hablar Solos. Y ahí hablas de la enfermedad, de un proceso consciente, de una separación, y hablas también de no solo lo que vive el enfermo, sino los que están alrededor. Cuéntanos un poco de ese libro y también vamos a hablar de orgasmos, pero cuéntanos un poco de Hablar Solos. Bueno, podemos ir directamente al orgasmo si te parece y ahorramos tiempo. Pero, vámonos. No, bueno, el orgasmo ya sabes que le dicen la pequeña muerte, ¿no? O sea que de nuevo el placer tiene que ver con la conciencia de que dura poco, de que duramos poco, ¿no? El que siente placer sabe que va a morir y por eso busca el placer, así que no es ninguna broma que de pronto pensar en qué termina y qué empieza con un orgasmo, ¿no? Pero sí, Hablar Solos, tú lo explicaste muy bien. Tiene una enfermedad del libro, pero no habla de la enfermedad. Habla, si quieres, del efecto secundario que la enfermedad tiene en los seres queridos que en teoría están sanos. ¿Qué clase de enfermedad contrae uno cuando uno tiene que lidiar con la enfermedad del otro? Y de algún modo el protagonista de esa novela, o la protagonista en el caso de la novela, Elena, es la figura del cuidador. ¿Una esposa y una mamá? Sí, que tiene un hijo pequeño de unos 10 años y que sabe que va a perder a su pareja, a su marido, y además tiene una muy retorcida historia de amor con el médico que está tratando al enfermo, ¿no? Entonces, de algún modo, la novela trata de contar la historia oculta que hay detrás de una historia de una enfermedad, que es la historia del cuidador, que es una figura bien trágica en las familias, porque muchas veces el cuidador o cuidadora, en este caso, se niega a sí mismo la posibilidad del sufrimiento o de ser protagonista de la historia. Está al servicio de otro, y en esa mutilación del espacio propio hay un dolor extra, un dolor añadido. Entonces era la idea de contar todo aquello que los cuidadores habitualmente no nos atrevemos a decir o a confesar porque sería políticamente incorrecto o inaceptable para nosotros mismos, ¿no? O sea,
yo también estoy sufriendo, pero no lo puedo decir porque él o ella ¿Quién está soy sufriendo yo para más. sufrir junto a esta persona que es la que de verdad está sufriendo? Y en ese silencio, en esa represión del dolor del cuidador, es donde a mí me interesaba empezar la novela, ¿no? Y además en la historia de mi familia fue como bien poderosa para mí la lección que sin querer recibí, porque mi padre se había enfermado al principio y el esquema clásico se produjo rápidamente, mi madre y yo cuidando, digamos, al patriarca. Pero mi padre se recuperó y hasta el día de hoy, toquemos madera, está bien. Y fue mi madre la que cayó enferma poco después y se invirtieron totalmente los roles. Y eso me hizo como agudamente consciente de que nunca sabes quién es el personaje frágil en las historias y quién cuida a quién. Y cuando entra la culpa, porque yo me salvé, pero tú no. Totalmente, de eso habla el libro. De hecho, el libro en absoluto se detiene con la pérdida del ser querido. Al contrario, el libro yo diría que recomienza cuando se cuenta el duelo. Es como Elena sale del duelo y cómo lidia con la recuperación del placer, con el derecho a tener un propio cuerpo. ¿A ser feliz? Claro, es un poco de algún modo la recuperación de la propia vida una vez que uno sufre una pérdida. Pero esto contado de un modo a veces oscuro y a veces divertido, porque hay un personaje niño, un personaje infantil llamado Lito, obsesionado con los pulpos y que narra también su propio punto de vista en la historia. Hay una historia de carreteras, hay un camión, un viaje que hacen el niño y el padre. Así que la perspectiva del padre, del hijo y de la madre. Y hablan solos, no hay diálogo entre ellos. Y eso Exacto. es de verdad una genialidad en términos literarios, por supuesto, y de narrativa. Ahora, te quiero preguntar, habíamos hablado del orgasmo y habíamos hablado de cómo Andrés ha ido de un lugar a otro y no nada más viviendo en Buenos Aires o viviendo en Barcelona, pero conviviendo con muchísima gente en muchos lugares de habla hispana, ¿no? Eso es. Y entonces llegamos al orgasmo. Si se llega. Digamos, idealmente llegamos. Idealmente llegamos, pero tienes un texto en ese libro que un párrafo que me encanta de cómo se habla en diferentes españoles, por Exacto. así decirlo, Sí. de ese término. Claro, Elena es profesora de lengua y literatura y su amante es científico, es médico, y ella en un momento le quiere explicar cómo la lengua española o castellana es tan rica como el mundo del propio placer. Y entonces le hace una enumeración de todas las formas que en lengua castellana tenemos de decir tener un orgasmo, ¿no? Desde el correrse español, que ella dice, bueno, eso no está muy bien porque parece como que en realidad quieres alejarte, ¿no? Vámonos. Como quítate de ahí, no sea cosa que gocemos juntos, ¿no? Dice, bueno, en Argentina es acabar, no es mucho mejor porque queda muy claro que después de eso no hay nada. Y dice ella, parece casi una maniobra militar, ¿no? Como acabar, ¿no? Dice, me gusta más el verbo caribeño, que es venirse, que se produce más un acercamiento. Dice ella, es como un verbo más unisex. Tiene que ver no con la separación, sino con el acercamiento que produce ¿Qué el es el orgasmo. chilango también? Exactamente, bueno, muy sabios entonces los chilangos. Entonces va repasando, digamos, todos los infinitivos en un país, es darla, y ella dice, Dios mío, suena horrible, es como casi dejo el dinero y me voy, ¿no? Y va repasando sarcásticamente todos los infinitivos que existen para indicar esa sensación, hasta que llega a su propio país, que no se sabe cuál es, y entonces ella dice, en cambio aquí, como somos de frontera, dice, le decimos cruzar. Y es el momento en que ella inventa un modo nuevo, personal, suyo, de llamar al orgasmo. Pero nunca se sabe en qué país está. Pero es divino porque es cruzar, claro que es menos, digamos, correrse tiene esta implicación de salir corriendo, venir es un poco unirse, pero cruzar es como ese cruzar a otro mundo. Claro, es pasar a otro lado, A es otro como lado, tiene algo físicamente trascendente, ¿no? Hay una movilización, un cambio de lugar, nada menos, ¿no? Así que sería el orgasmo más literario de todos, sería ese, ¿no? Estoy cruzando. Uf, ¿A dónde? No lo sé, veremos. ¿O no? Cada quien su... O estoy cruzando y me atropellan de pronto, ¿no? Y no llego, ¿no? A ninguna parte. Puede pasar. Tenemos este nuevo libro, es por la razón que está aquí Andrés Neumann, Vivir de Oído. Y es importante primero poner la oreja, el oído, un diseño de Alejandro Magallanes. Andrés. Un diseño de Alejandro Magallanes, o Magallanes, como le dice Andrés. Y aquí está la parca, la flaca, la fría.
Y lo que sigue es hablar de este nuevo libro. Me encantó el diseño también. Aquí está como, ¿se acuerdan del cuaderno pautado que usábamos en la primaria? Pues aquí está. Y bueno, muchísimas cosas que podemos ir descubriendo en este libro. Yo ya tengo mis favoritos, Andrés. Tú nos dirás los tuyos al regresar de esta pausa. Vivir de oído es el libro que acaba de publicar Andrés Neumann aquí en Almadía. Y yo quiero leer uno, tú lees otro y así nos vamos. Genial. Conversación en 3 tiempos. Al niño que yo fui le diría en voz baja, esa rabia se puede dibujar. Los muñecos que robes harán ruido. Un hemisferio tuyo va a ser huérfano. Al joven que ya dejó le diría, no, al joven que ya dejo le diría, no creas que en el tiempo hay un mensaje. Correr es impuntual. Elijamos camisas de colores absurdos. No es el caso. Al viejo que seré le pediría que me recuerde así, arrugando papeles para tantear su cara, que por favor me cuente si va a venir despacio. No somos jovencitos, pero no somos viejos. Exacto. ¿Le tienes miedo a la vejez? No, de hecho le tengo miedo a no alcanzarla. En mi familia ha habido varios casos donde queda claro que la vejez no es un destino necesario. Tu mamá. Exactamente, digamos que la vejez es una especie de privilegio envenenado. Nadie quiere envejecer, pero qué bueno que puedas. Claro. Digamos que es una especie de lujo difícil poder envejecer, así que no me asusta. Me gustaría tener tiempo para asimilarlo y creo que la escritura tiene que ver con eso. La escritura, entre otras muchas virtudes o poderes mágicos, tiene la ruptura de la división tripartita del tiempo en la que absurdamente o arbitrariamente nos hemos educado, ¿no? Esta idea de que hay pasado, presente y futuro. Quevedo refutó esto hace mucho diciendo ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Es decir, el presente se escapa, el futuro es inalcanzable y el pasado ya no lo tenemos. Y sin embargo esos 3 tiempos están actuando a la vez. Nuestro pasado dirige nuestro comportamiento repercute en el futuro, así que actuamos como en un acorde, como en ese pentagrama. Es un acorde de 3 notas que están resonando todo el tiempo. Y ese poema es un ejercicio de explicitación de ese trío de cámara del que se compone cualquier escritura. El recordar, el sentir el instante y el de algún modo imaginar el futuro. Que tanto miedo nos da muchas veces. Voy a leer uno más, El ruido necesario, me encantó. Para los que estamos como buscando y tratando de ponernos en un lugar en donde es un poco absurdo, ¿no? El ruido necesario. Algunos accidentes ocurren porque sí, pero la mayoría ocurre porque no, por evitar el camino. El no es un accidente con aspecto de atajo, un clavo en el neumático de la curiosidad. Cada pregunta rompe un mecanismo y ese descarrilarse más o menos hace un ruido de amor. Ruido de amor. No, bueno, ya. Me gusta cómo lo has pronunciado, ruido de amor. Con una R final, está muy bien. ¿R mexicana? Hay amores que hacen ese ruido. ¿Y tú dices amor? Amor. A ver, yo voy a leer que así como medio al azar, ¿no? ¿Algún otro? Lo que tú quieras. Bueno, como estábamos hablando de mi madre, me va a dar muchísimo gusto, como dicen ustedes, hablar de un poema que se refiere a algo que cada vez me preocupa más, que es el recuerdo de la voz. Ah, ya lo sé. ¿Lo tengo señalado, sí o no? Creo que sí. Hay algo extraordinario y preocupante que es cómo siendo, como el propio libro indica, tan auditivamente sensibles, siendo que nos influye tanto la música, lo que escuchamos, lo que nos dicen, ¿cómo puede ser que perdamos tan fácilmente, con una facilidad casi fantasmagórica, la voz de la gente? Es lo primero que olvidamos y sería lo más urgente de recuperar. Entonces escribí este poema sobre la voz de mi madre, aunque en el poema en ningún momento se dice qué voz es y podría ser cualquier otra, ¿no? El gas y el leñador. ¿Por qué la voz se olvida, se esfuma como el gas? Globos de helio que se sueñan inflados de identidades. No sé si puedo recobrar tu voz, su afónica aspereza de mano que acaricia tablas sin barnizar.
cada tronco susurra, el hacha tiene oído. Te escucho, se va el aire y parece que alguien me soplara. Y después hay que leer alguno de amor, ¿no? Porque... Es que la voz, cuando perdemos a un ser querido o cuando perdemos a un amor, lo que sea, de pronto es eso, no sé, cómo me gustaría recordar exactamente la voz, el olor, muchas cosas, y es tan difícil. Tal vez la poesía no nos regrese. Exacto, creo que la poesía es un mecanismo de recuperación de cosas invisibles, ¿no? O inaudibles, claro que sí. Y este se llama De pies y manos. Y además, no me había dado cuenta, pero contiene la clave, el momento del título del libro, este poema. Dice así: no entiendo nada, voy viviendo de oído. La cojera es un ritmo que refuta. Pie mío, no te espantes, esta bifurcación es toda nuestra. Quisiera lo contrario, así razono. Cada vez que reitero me sorprendo a propósito, como hacen los niños. ¿Qué temerá la mano cuando elude la praxis? Al tocarme en tu nombre, revoluciono el tacto. Aplausos, muchachos. Ay, perdón. Así, vamos a aplaudir con las orejas. ¿Sabes que en Andalucía se dice aplaude con las orejas? ¿Cómo? Que es cuando alguien está muy contento y está tan contento que aplaude con las orejas. Y sería lo ideal cuando uno escucha un poema. Si fuéramos Dumbo. Andrés, gracias por venir, de verdad. Yo quiero todavía presumir esta portada, que además estamos todavía, digamos, en el mes de la celebración de muertos aquí en México, que te tocó. ¿Ya habías estado aquí? En esta época nunca. ¿Nunca? Nunca, tenía que tocarme. Tenía que tocarte. Y vas a estar en Oaxaca. Voy a estar en Oaxaca. Y vamos a estar justo en esta... Mucha gente dice que en México nos reímos de la muerte. En México nos da pavor la muerte. La tenemos cada vez más presente. Claro. Sin embargo, es una manera de canalizar un poco la ansiedad también de lo que esto nos causa y el país en el que estamos. Y que te agradecemos que estés aquí con nosotros, siempre al pie del cañón. Gracias, Andrés Neumann. Aquí está su libro, pero de todos modos, chequen toda su obra. Ya hemos hablado del Premio Alfaguara, ya hemos hablado de Hablar Solos. ¿Qué más nos puedes recomendar de tu obra? No, les recomendaría que no abusen de ella, que hay otros escritores de lo más interesantes. Se los voy a recomendar regresando. Yo me despido, muchísimas gracias, y el próximo Caldo de Cultivo, aquí estamos al pie del cañón. Y si quieren ver a Andrés, tendrán que ir a Barcelona. ¿A Granada? Granada. Bueno, Granada. A Granada, que es donde Lorca nació y donde desgraciadamente también fue asesinado. Es una ciudad preciosa y súper turística, así que si no es por mí, que vayan por Lorca. Bueno, vayan por Lorca y por Andrés Neumann. Gracias por estar en Caldo de Cultivo. Un gran bicho raro más. Para la colección.